Soy Emilia, y hoy, al cumplir mis 82 años, siento el peso de una vida larga y llena de experiencias. He vivido tanto que a veces la línea entre lo que soñé y lo que realmente ocurrió se difumina en mi mente. No tengo fortunas que exhibir, ni reconocimientos académicos que mostrar, ni grandes hazañas que celebrar. Mis manos, marcadas por el tiempo, son las de una mujer que limpió pisos, preparó comida para otros y cuidó a innumerables niños, tantos que los nombres se me han escapado. Mi espalda, encorvada por los años, se curva aún más bajo el peso de secretos y silencios que he guardado durante toda mi vida. Existen vivencias que una mujer no podía compartir cuando era joven, situaciones que el mundo prefiere ignorar, que las familias esconden, que los hombres justifican y que las mujeres a menudo soportamos con tal de sobrevivir. Pero ahora, a esta edad en la que la pérdida ya no me aterra, siento por primera vez la valentía de hablar. No lo hago por deseos de venganza, ni siquiera por la búsqueda de justicia. Lo hago porque tal vez haya una niña o una mujer destrozada que necesite saber que no está sola, y porque callar durante tantos años me dejó vacía por dentro como una casa deshabitada donde solo resuenan ecos. En un recóndito y polvoriento rincón del estado de Puebla, donde las calles eran simples senderos de tierra y las casas, con sus techos de lámina, se calentaban brutalmente bajo el sol del mediodía, tanto que los perros callejeros buscaban refugio a la sombra de los viejos y oxidados camiones abandonados. Allí comenzó mi historia. Vine al mundo en una humilde vivienda, sin ventanas que permitieran el paso de la luz y con paredes agrietadas que mostraban el paso del tiempo. El único objeto que representaba un pequeño lujo era un viejo radio que mi padre, con un cariño casi obsesivo, protegía más que a sus propios hijos. Mi madre, Francisca, era una mujer menuda, con un rostro marcado por la tristeza y unos ojos que parecían haber perdido la capacidad de conectar con el mundo. Siempre la recuerdo sentada en la cocina, con una mano dedicada a moler el maíz para la comida y la otra, secando silenciosamente las lágrimas que rodaban por sus mejillas sobre el áspero delantal. Sus palabras eran escasas, pero su silencio era un relato de sufrimiento. Mi padre, Gerardo, era un hombre corpulento con una voz grave y un aliento que invariablemente delataba el consumo de aguardiente. Su trabajo era inestable, a veces laboraba en los campos, otras veces se ausentaba por días y en ocasiones volvía a casa con una sonrisa que me infundía más temor que sus estruendosos gritos, porque cuando mi padre sonreía, la desgracia era inminente. Desde muy pequeña comprendí que en mi hogar, el valor de las cosas no se basaba en afecto, cariño o cuidado. Todo tenía un precio asignado, incluso las personas. Las gallinas se intercambiaban por maíz, y el esfuerzo laboral se recompensaba con alcohol. Y yo en ese ambiente aprendí que una niña podía valer lo mismo que una botella de licor de baja calidad. La primera vez que me cambiaron, no entendí completamente la situación. Tenía 8 años, o quizás 7, a veces la memoria difumina las fechas para protegernos. Lo único que conservo con nitidez en mi recuerdo es que era una tarde sofocante, con el sol golpeando el suelo de tierra del patio con una fuerza que parecía querer desintegrarlo. Mi padre me llamó con una voz suave, una tonalidad que nunca antes había empleado conmigo. Me pidió que me pusiera mi vestido azul, el único que no estaba remendado, y que me hiciera una trenza bien ajustada. Imaginé que íbamos a la iglesia o a visitar a mi abuela. Me sentí contenta, porque por fin me hablaba sin gritar y por fin me prestaba atención. Me llevó caminando hasta la casa de un hombre desconocido, un tal Eulogio. El hombre de bigote abundante, amarillentos colmillos y una expresión turbia, conversaba con mi padre. Mientras ellos hablaban, yo, temeroso, jugaba con un palito en la tierra, trazando círculos para distraerme del creciente pánico que me oprimía el estómago. Cuando mi padre sacó una botella envuelta en papel, supe que algo andaba mal. Observé cómo el otro hombre le daba dinero, una cantidad insignificante. Luego el hombre se acercó a mí, me puso la mano en el hombro y me dijo: un ratito, compa, luego te la regreso. Mi padre asintió como si negociaran algo trivial, como una bicicleta. No grité ni lloré, simplemente me dejé llevar, consciente de que cualquier reacción empeoraría las cosas.
Esa fue la primera vez, aunque no la única. Durante años la misma rutina se repitió: me bañaban, me vestían y me entregaban, a veces a conocidos del pueblo, otras veces a forasteros que llegaban a vender o que mi padre conocía en la cantina. La excusa siempre era la misma: no tenemos nada. ¿Qué quieres que haga? Mi madre me observaba de reojo, incapaz de sostenerme la mirada. Cuando regresaba a veces me acariciaba el cabello, un gesto que intentaba borrar el dolor, como si su silencio fuera menos dañino que el contacto físico. Con el tiempo dejé de llorar, aprendí a distanciar mi cuerpo de mi mente, convenciéndome de que lo que me hacían, lo que decían y lo que me arrebataban no me pertenecía. Repetía esas mentiras para poder sobrevivir, para sonreír a mis hermanos, para seguir con la rutina diaria como si nada ocurriera. En la escuela me volví silenciosa, no por falta de conocimiento, sino porque mi voz ya no encontraba eco en el mundo. Las otras niñas hablaban de juegos, flores y canciones, pero yo solo conocía camas ajenas, puertas cerradas, noches interminables y silencios opresivos. La maestra una vez me preguntó si algo andaba mal. Respondí que no y me creyó, porque todos preferían creer que nada sucedía, ya que enfrentar la verdad en la mirada de una niña resultaba demasiado perturbador. Con la espalda encorvada en esta vieja mecedora, sintiendo el crujido de mis articulaciones y el peso de un corazón agobiado por el cansancio, me pregunto asombrada cómo he logrado sobrevivir. ¿Cómo es posible que una persona sea explotada y utilizada tantas veces, y aún así continúe respirando? La respuesta me es esquiva. Quizás fue por pura obstinación, o tal vez porque en lo más profundo de mi ser, incluso cuando todo a mi alrededor se consumía en llamas, albergaba la esperanza, la certeza de que un día llegaría el momento de marcharme, de que nadie más pondría precio a mi cuerpo, de que finalmente alcanzaría la libertad. No ocurrió de inmediato, ni siquiera en un plazo breve. Sin embargo, esa simple idea, la de una vida diferente, posible, fue el único sustento que me mantuvo con vida cuando todo parecía muerto y desolado. Y es por esa razón que estoy aquí, porque, a pesar de los múltiples cambios, de los constantes retornos como si fuera un objeto desechable, nunca lograron extinguirme por completo. Tampoco puedo recordar con exactitud el instante en que dejé de sentirme niña. No hubo una fecha específica, ni un cumpleaños, ni un evento concreto que señalara ese punto de inflexión de manera nítida. En ese tiempo el ambiente se sentía cargado de silencios prolongados, miradas que contenían una pesada carga de juicio, promesas que nunca se cumplían y gestos sutiles que poco a poco me despojaron de la inocencia que alguna vez me caracterizó. La infancia, como prefiero llamarla ahora en secreto, fue una experiencia que solo disfrutaron otras niñas. A mí, en cambio, me tocó sobrevivir entre adultos que desconocían el significado del amor y que me veían no como una niña, sino como una herramienta, un medio para aliviar la miseria que nos atormentaba al despertar cada día. Nuestra casa se ubicaba en las afueras del pueblo, en una zona donde las viviendas se construían con materiales precarios y los tejados se sujetaban con piedras para evitar que el viento se los llevara. En ese lugar, la gente no tenía tiempo para preocuparse por el bienestar de los demás. Cada uno cargaba con su propia carga, y el hambre, el alcohol y la tristeza eran males tan generalizados que nadie se atrevía a mencionarlos abiertamente. En mi vida cotidiana, marcada por la tranquilidad aparente, yo, siendo la primogénita de 3 hermanos, asumía las responsabilidades domésticas, ayudar a mi madre con la preparación de la comida, lavar la ropa en el río, cuidar de mis hermanos menores y, según las bromas de algunos, aprender a ser mujer. Sin embargo, nadie me explicó el significado real de ser mujer en un mundo donde mi cuerpo podía ser objeto de trueque por unas cuantas bebidas alcohólicas. Mi padre, una figura respetada y temida simultáneamente, poseía una voz grave que se anunciaba antes de su llegada, una mirada penetrante y unas manos cuyo olor característico era una mezcla de sudor y alcohol. Cuando estaba sobrio, su mutismo era casi total, en cambio, cuando bebía, su locuacidad resultaba excesiva, pero en ambas situaciones su presencia generaba una sensación de inquietud en la casa. Si regresaba de buen humor, intuíamos que algo peligroso se avecinaba; si llegaba enfadado, el silencio se convertía en nuestra única protección.
A veces me observaba con una mirada opaca, como si no estuviera viendo a su propia hija, sino a algo más, algo que pudiera ser utilizado, algo que podía ofrecer como pago por algo que anhelaba. Aquel hombre agobiado por las deudas, rodeado de enemigos y consumido por una ambición de poder siempre inalcanzable, guardaba un rencor que solo lograba calmar con el alcohol y el control sobre los demás. Recuerdo vívidamente un domingo cuando yo tendría unos 9 años. Mi madre me había trenzado el cabello y lo había perfumado con manzanilla, y me había puesto un vestido limpio que me apretaba en el cuello. Justo ese día, llegó a casa un vecino con una sonrisa fingida y una botella envuelta en papel. «Te ves bonita», me dijo mi madre, aunque no comprendía por qué necesitaba lucir bien si íbamos a permanecer en casa. Observé a mi padre servir los tragos, reír con aquel hombre y, de vez en cuando, señalarme, como si estuvieran hablando sobre mí. Al marcharse el visitante después de darme una palmadita en la espalda, mi padre me llevó a mi habitación y, con esa voz calmada que tanto me aterraba, me dijo: «Si te portas bien, tal vez regrese otro día». No formulé ninguna pregunta, había aprendido a la temprana edad que las preguntas solo traían consigo golpes o desprecio. Esa noche no pude conciliar el sueño. En la cocina, escuché la discusión de mis padres, un sonido seco, el choque de una botella contra la mesa, y después, un silencio sepulcral, el más denso que he conocido. Con el tiempo esas escenas se volvieron cotidianas. Dejé de sorprenderme cuando mi padre me ordenaba que me preparara. Ya no me impactaba la mirada de hombres adultos, una mezcla de deseo y lástima, como si conocieran mi situación, pero la ignoraran. Mi madre en su rincón aparentaba no ver, y a veces, al creer que todos dormíamos, se echaba a llorar en las noches. Solo una vez, me tomó de las manos y me dijo: «Dios sabe todo, hija. Algún día nos recompensará». No supe qué responder, porque si Dios lo sabía todo, porque no actuaba, porque permitía que me trataran como un objeto prestado, porque mi madre rezaba en lugar de impedirlo, un recuerdo imborrable fue el día en que me llevaron a la fiesta del pueblo. En medio de la bulliciosa festividad patronal, animada por la estridente música de banda, la cerveza económica que fluía sin cesar y los numerosos puestos de comida que inundaban la plaza con apetitosos aromas, me comunicaron, con una mezcla de autoridad y advertencia, que mi buen comportamiento sería recompensado, pero que mi obediencia era un sacrificio necesario para el bienestar general. Me obligaron a subir a un destartalado vehículo junto a otros hombres, donde me sentaron en las piernas de uno de ellos. Durante el trayecto, mi mirada se fijó en el paisaje exterior, observando los árboles pasar como silenciosos observadores de lo que estaba por suceder. Aún puedo sentir el sabor salado del sudor en mi cuello, la inoportuna caricia de una mano extraña y el repulsivo susurro que me ofrecía dulces a cambio de mi silencio. Sin embargo, me negué a ceder. Me transformé en una entidad insensible, en una sombra, en una presencia física sin conexión con mi interior, pues mi alma se había escapado por alguna grieta de mi corazón. Fue en aquel evento donde comprendí la irrevocabilidad de mi situación, que mi destino estaba sellado y que mis anhelos de cambio eran inútiles. Finalmente me encontré encerrado en el baño de una vivienda desconocida, con las piernas temblorosas y el cuerpo magullado, enfrentando mi imagen distorsionada en un espejo fracturado. No me reconocí. Ya no era una niña, pero tampoco era nada más allá de la imagen que otros querían proyectar. Con las manos temblorosas me sequé las lágrimas, bajé la mirada y me obligué a regresar, pues sabía que la demora solo traería la furia de mi padre. Nadie se preocupó por mis sentimientos, nadie se atrevió a cruzar la barrera de mis ojos. Desde entonces, cada vez que oía el sonido característico de una botella al ser destapada, el miedo me paralizaba. No hacía falta que me dijeran nada, ya sabía que en cuestión de minutos me señalarían, me vestirían y me entregarían, como si fuera un objeto, una ofrenda al destino. Y con cada uno de esos intercambios, con cada entrega forzada, algo dentro de mí se iba extinguiendo lentamente. La escuela y la comida perdieron su significado, me volví invisible, incluso para mí misma. Lo más doloroso era saber que después de cada noche, tras cada encuentro que me robaba el alma,
siempre me devolvían como si nada hubiera ocurrido, como si no me hubieran tocado, marcado, herido. Me depositaban de nuevo en mi cama y al día siguiente, la pesadilla volvía a comenzar. Llegó un punto en el que dejé de luchar por escapar, no porque la idea de huir no me rondara, sino porque me había consumido la energía. La repetición constante de ser utilizada y luego de vuelta a la misma situación me había transformado en una cáscara vacía. Mi madre, cada vez más delgada y silenciosa, se había convertido en un espejo de lo que me esperaba si llegaba a envejecer en esa situación. En su mirada, no se vislumbraba rebeldía, ni esperanza ni valentía, solo una resignación profunda. Yo con todas mis fuerzas, no deseaba ese futuro. No quería convertirme en ella, en ese ser apagado. No quería sentir que mi vida se extinguía mientras aún respiraba. Sin embargo, en ese momento, no sabía cómo lograrlo. Ignoraba que algún día, tendría la posibilidad de elegir un rumbo diferente. Aunque fuera tarde, aunque estuviera destrozada, aunque nadie me tendiera una mano, tendría que tomar las riendas de mi destino en solitario. Pero esa decisión, ese momento decisivo, aún estaba distante. Por ahora solo quedaba resistir y no olvidar, porque aquello que se olvida está destinado a repetirse. Y yo, a pesar de ser solo una niña, ya comprendía que el silencio, a veces, es cómplice. Cuando el horror se convierte en algo cotidiano, ya no se manifiesta con gritos ni se detecta con sobresaltos. Llegaba como siempre sin prisa ni anuncio, se sentaba a la mesa con uno de nosotros, adoptando la apariencia de algo cotidiano y normalizado. Lo que más me destrozó de aquellos años fue la ausencia de sorpresa, la indiferencia generalizada. Ni mi madre, ni los vecinos, ni yo mismo demostrábamos asombro. Cada mañana me despertaba con la certeza de que mi cuerpo no era mío, que mi valía dependía de lo que pudiera darle a mi padre y de lo que él pudiera sacar provecho de mí. La primera vez fue un trauma indescriptible, la segunda, una pesadilla recurrente, la tercera, una confirmación dolorosa. Después de la cuarta, dejé de llevar la cuenta. Me transformé en un simple objeto, algo que se presta y se devuelve, como esas garrafas vacías de agua, que van y vienen sin ser apreciadas, pero que todos utilizan. La casa donde crecí, sombría y húmeda, olía a leña mal quemada y a orines de gallina. Las paredes estaban tiznadas de humo, el techo goteaba cada vez que llovía, y la cocina era el único lugar donde ocasionalmente se oía una risa, proveniente siempre de mis hermanos menores. Ellos eran más jóvenes, no sabían o preferían no saber la verdad. Los veía jugar en el patio correteando tras los perros, revolcándose en el barro, riendo con una despreocupación que yo ya había perdido, incluso antes de comprender que la había tenido. En ocasiones sentía envidia por su alegría, pero otras veces los miraba con una ternura desbordante como si fueran mis propios hijos, como si de alguna manera aún pudiera proteger a alguien de ese mundo oscuro que a mí ya me había engullido por completo. Mi madre se transformó en una sombra, se ausentaba en sus tareas diarias, se sumergía en silencios impenetrables, se resguardaba tras la resignación. Había días en que no me hablaba, y cuando lo hacía, era para darme indicaciones suaves, como si el simple hecho de usar un tono cariñoso pudiera despertar algo que ni ella misma se atrevía a afrontar. Sabía que me amaba a su manera. Lo entendía porque en algunas noches se sentaba al borde de mi cama y sin pronunciar palabra, me acariciaba el cabello con una mano temblorosa, mientras con la otra aferraba un rosario desgastado por el tiempo. A menudo, la veía sollozar en silencio y aprovechando que yo simulaba estar dormido, la oía implorar a Dios que me perdonara, pero nunca rogaba por mi salvación, nunca solicitaba ayuda, ni se rebelaba. Era como si su amor, aprisionado en su interior, se limitara a gestos vanos y miradas tristes. Mi padre, en contraste, gobernaba nuestras vidas con mano de hierro. Nadie osaba contradecirlo. Su voz era incuestionable. Una sola mirada suya silenciaba cualquier conversación, anulaba cualquier expresión y hasta la esperanza se desvanecía. Cuando él hablaba, el mundo parecía detenerse. Cuando bebía, la casa entera se estremecía de temor y cuando negociaba,
lo hacía con la fría seguridad de quien se siente dueño de todo lo que le rodea. Aún recuerdo sus reuniones con otros hombres en el patio trasero, sus partidas de cartas y sus risas estruendosas que inundaban la noche con una palpable sensación de peligro. En ocasiones recibía llamadas para ir a algún lugar, otras veces me obligaban a sentarme sobre las piernas de algún hombre, y en otras me ordenaban bailar, y yo, por miedo a las consecuencias, siempre obedecía, pues sabía que la desobediencia conllevaba un castigo. No podía oponerme, consciente de que nadie me defendería. Hubo días en que otros hombres me maltrataron con una violencia que superaba mi resistencia. Regresaba a casa con la ropa hecha jirones, los muslos lacerados y ardiendo, y la cara cubierta de lágrimas que ya ni sentía. Una vez, un hombre me arrojó al suelo después de usarme, me escupió y me dijo con desprecio: «Ni para eso sirves». Caminé descalza de regreso a casa, con sangre entre las piernas, y al llegar, mi madre solo me entregó un balde con agua y me ordenó que me limpiara rápido, que no hiciera ruido, ya que los niños dormían. No me abrazó, no me dirigió una mirada, simplemente me dejó sola en el patio con los pies llenos de barro y el corazón destrozado. En ese momento, la repulsión hacia mí misma se apoderó de mí. En ningún espejo podía divisar mi imagen sin sentir la amalgama de odio y tristeza que surge cuando la identidad se difumina. Huía de los espejos, esquivaba las miradas de las otras niñas del pueblo, incluso evitaba la luz del sol. Me ocultaba bajo ropa usada, oprimía mi pecho para disimular las incipientes formas. Caminaba encorvada, como si al encogerme pudiera desvanecerme, pero la desaparición es imposible cuando la vida se comparte con quien te encadena. No existe sombra lo suficientemente densa para esconderse de un padre que te trueca por alcohol y luego te observa sin rastro de culpa. No hay refugio seguro cuando la traición reside en tu propio hogar, dictando órdenes y pronunciando palabras como «hija». La escuela representó para mí la primera vislumbre de un mundo más vasto. Mi maestra, la señora Elvira, una mujer mayor de semblante severo pero con dulzura en su interior. Un día, me pidió que leyera en voz alta. Leía con fluidez. Siempre me apasionó la lectura. Al terminar, me sonrió y me aseguró que tenía voz de escritora. Esa sencilla frase, como una semilla que germina en lo más profundo del ser, se clavó en mi pecho y resonó en mí con una fuerza inusitada. Esa noche las lágrimas brotaron de mis ojos, no por tristeza, sino por la conmoción de sentirme vista, por primera vez, como algo más que un objeto desechable. A partir de entonces la escuela se convirtió en mi único refugio y comencé a escaparme allí, sin importar la fiebre que me consumía, el dolor que torturaba mi cuerpo, o la certeza de que al regresar, me encontraría con los mismos horrores. En esos momentos, con un libro abierto entre las manos, podía imaginar una vida diferente, un lugar distinto, donde el pasado no existía. Era una mentira, por supuesto, pero una mentira que me daba fuerzas para seguir adelante. Pero incluso la escuela, mi último bastión, fue invadida. Un día uno de los hombres que me explotaban me siguió, me esperó a la salida, me hizo un gesto con la cabeza y pronunció las palabras que marcarían el fin de mi poca libertad: «Tu papá ya sabe, vente». La idea de volver me aterrorizaba. Temblaba de miedo. La maestra, al percatarse de mi angustia, me preguntó qué sucedía, pero las palabras se negaron a salir de mi boca. Simplemente agaché la cabeza y salí, incapaz de pedir ayuda, porque cuando desde niña te enseñan que no hay nadie que te proteja, aprendes a someterte. A los 12 años, las lágrimas se secaron para siempre. Ni siquiera cuando me golpeaban, ni cuando me utilizaban para sus propósitos, ni cuando me proferían amenazas, reaccionaba exteriormente. Me mordía el labio con fuerza, tragándome las lágrimas y los gritos ahogados. Me sentía separada de mi propio cuerpo, como si fuera un simple envoltorio que debía abandonar para no perder la cordura. En ocasiones, mis encías sangraban por la intensa presión que ejercía sobre ellas. A veces, en la oscuridad del corral donde dormía completamente sola, me arrancaba mechones de cabello. No lo hacía porque estuviera mentalmente perturbada, sino para sentir algo, cualquier cosa.
Porque el dolor físico, aunque insoportable, era más llevadero que la sensación de vacío y muerte interna que me consumía. Mi madre envejecía a un ritmo alarmante. A sus 40 años parecía una mujer de 60. Sus manos estaban siempre agrietadas y su voz apenas se escuchaba. La veía marchitarse lentamente como esas plantas que no reciben agua ni luz solar. Nunca me defendió. Pero un día, después de que un hombre me devolviera a casa cubierta de moretones, me limpió las heridas con cuidado y con voz muy baja, me dijo: si pudiera, te sacaría de aquí, te llevaría lejos. La miré fijamente sin mostrar ninguna emoción. Ya no le creía. Había perdido la fe en todos, pero en su tono había algo diferente, algo que resonaba en lo más profundo de mí. Esa noche, sumida en lo que creía era un profundo sueño, la escuché sollozar y susurrar una plegaria. Perdónanos, Señor, por lo que le hicimos a esa niña, imploraba, y en ese instante la certeza me golpeó, ella también era consciente de la gravedad, de la imperdonabilidad de sus actos. Los años transcurrían y yo permanecía inamovible, cual piedra abandonada, cual mueble vetusto en una mansión en ruinas. Sin embargo, en lo más recóndito de mi ser, una minúscula llama se negaba a extinguirse. No era esperanza, sino algo más tenaz, más obstinado: rabia. Una rabia silenciada, incapaz de gritar, de golpear, de manifestarse, una furia muda que se infiltraba en mis huesos, en mis uñas, en mis dientes. Era una furia que en las noches más gélidas me susurraba que algún día me marcharía, que algún día dejaría de ser lo que era. Y mientras ese día llegaba, resistía, inhalaba profundamente y contaba los pasos, los sonidos, los gestos, porque cuando te despojan de todo, lo único que te queda es el recuerdo. Recordar quién eres, a pesar de los intentos por borrarte. Recordar lo que te hicieron, aunque anhelen que lo olvides. Recordar es crucial, porque solo a través del recuerdo logramos permanecer vivos, evitando la completa desaparición. No puedo precisar el instante exacto en que dejé de considerar aquello como la normalidad. No fue un cambio brusco como un destello o una epifanía repentina. Más bien fue un proceso gradual, una infiltración lenta de pequeñas señales, de comportamientos ajenos, de momentos que alteraban la rutina con la delicadeza de una herida que sangra sin ser advertida. En algún momento empecé a experimentar una sensación de incomodidad interna, como si mi cuerpo, el que habitaba, ya no aceptara más el rol que se le había impuesto. Antes acataba por miedo, por la fuerza de la costumbre, por la inercia. Ahora, sin entender el motivo, algo comenzaba a agitarse en mi interior, una sospecha sutil que crecía silenciosamente. Tal vez, esta no era la vida que me correspondía. Quizás, no todas las niñas eran intercambiadas por botellas de licor. Es posible que no todas las madres guardaran silencio. A lo mejor, el dolor no era una ley universal. Quizás, solo quizás, existía otra forma de vivir. Con una claridad inusual, recuerdo el día en que me regalaron una flor. Fue un gesto insignificante, casi imperceptible, que podría haber pasado desapercibido de no ser porque contrastaba radicalmente con todo lo que había experimentado. Era un muchacho del pueblo, uno de esos jóvenes que trabajaban en la ferretería y acarreaban bultos a cambio de unas pocas monedas. Se llamaba Mateo, si mal no recuerdo. Me vio pasar con un cesto repleto de ropa sucia. Me saludó con una sonrisa franca y acto seguido, sin mediar palabra, se acercó con una flor silvestre en la mano. «Es para ti», dijo con la mirada humilde. Yo quedé completamente desconcertada. No era un regalo con expectativas, no era una imposición, no era un intercambio comercial, era simplemente una flor, nada más que eso. Permanecí inmóvil, tomándola como si fuera un objeto de valor incalculable, y regresé a casa caminando lentamente, sintiendo los latidos de mi corazón en la garganta. Esa noche dormí abrazando la flor y lloré. Lloré como no lo había hecho en años, porque por primera vez alguien me había ofrecido algo sin esperar nada a cambio. Aquel pequeño acto fue el detonante. A partir de ese día, comencé a observar el mundo con otros ojos,
notando detalles que antes me pasaban completamente inadvertidos. Observaba a las demás niñas del pueblo caminando tomadas de la mano de sus madres, radiantes de risas y corriendo libremente, sin la preocupación de ser observadas. Comencé a comprender que la dinámica familiar que yo conocía, donde el cariño parecía ausente y las hijas eran tratadas más como posesiones que como seres queridos, no era la única forma de vivir. Descubrí la existencia de hogares donde el amor maternal y la sobriedad paterna permitían un desarrollo sano, lejos de la oscuridad que yo vivía. La aceptación de esta realidad fue un proceso arduo, doloroso. Sentía una ira contenida, una desesperación que me ahogaba, porque la comprensión de que mi vida debía ser diferente no la transformaba, sino que la hacía aún más pesada y difícil de soportar. La escuela, que solía ser mi refugio, mi única vía de escape, se convirtió en el escenario de una dolorosa revelación. Un día, durante una clase de matemáticas, la maestra, en un acto espontáneo que iba más allá de los libros de texto, nos explicó los derechos de los niños. Ella pronunció solemnemente que todos los niños y niñas, sin excepción, poseían el inalienable derecho a la protección integral, a transitar por la vida sin el yugo del miedo, a no ser víctimas de violencia física, a no ser instrumentalizados, y a tener un refugio seguro y estable, un hogar donde se sintieran amados y resguardados. Con la mirada fija en el suelo, avergonzada y temerosa de levantar la vista, absorbía cada palabra como si fueran cuchillos afilados que me rasgaban la piel. A mi lado una compañera alzó la mano y con voz suave, relató cómo su padre la abrazaba tiernamente cada noche antes de dormir. Otra, con una sonrisa en el rostro, compartió el reconfortante ritual de su madre de prepararle chocolate caliente cada vez que la tristeza la embargaba. Yo, petrificada por la angustia, no pude articular palabra alguna. Sentía la lengua convertida en piedra, incapaz de emitir sonido alguno, pero en mi interior, algo se fracturó irrevocablemente, algo que jamás podría recomponerse. Al regresar a casa esa noche me invadió una furia incontrolable, una ira contenida que bullía en mi interior. No era dirigida a mis padres, sino a todo, a Dios, al destino, a la cruel injusticia de haber nacido en el lugar que me tocó. Me encerré en mi habitación y, presa de la desesperación, golpeé la pared con tanta fuerza que la sangre brotó de mis nudillos. Nadie se percató de mi sufrimiento, nadie se preocupó por mi estado. Para ellos, yo no era más que una sombra silenciosa, una figura útil, una herramienta obediente. Pero yo en ese instante ya no deseaba obedecer, ya no podía hacerlo. Por dentro sentía que las llamas consumían mi ser. Desde ese momento comencé a dialogar conmigo misma como si fuera otra persona, susurrándome, esto no durará para siempre. Esto no es tu culpa. Esto no es amor. Esto no es normal. No mereces esto. Repetía esas palabras cada mañana, cada vez que escuchaba el sonido de una botella que anunciaba la llegada de un nuevo sufrimiento, cada vez que mi madre, incapaz de sostenerme la mirada, me demostraba su impotencia. Me aferraba a esas frases como un náufrago a una tabla de salvación en medio de un océano embravecido. No tenía a nadie a quien recurrir, ni un lugar seguro al que escapar, pero al menos tenía esas palabras, esa nueva conciencia que, aunque dolorosa, también me hacía sentir viva y resistente. Poco a poco comencé a desafiar las órdenes, primero en silencio, luego con gestos de rebeldía. Me escondía, enfermaba fingidamente, me volvía invisible, pero estas tácticas solo lograron un alivio temporal. Una noche mi padre me encontró escondida detrás del gallinero, temblando de miedo como un animal acorralado, al borde del pánico. Con fuerza bruta me tomó del cabello y me jaló con violencia hacia adentro de la casa. Allí me gritó con furia, me propinó golpes dolorosos y me acusó de ingratitud. Me reprochó que debía estar agradecida por todo lo que hacía por mí, que gracias a él teníamos comida en la mesa. Esa noche el dolor físico de los golpes fue superado por el sufrimiento del alma, pues comprendí que él realmente creía en sus palabras, que genuinamente pensaba que me estaba protegiendo y que esa violencia era, para él, una obligación paterna. Esa convicción fue la mayor crueldad que experimenté.
Más tarde mi madre me curó las heridas con alcohol, evitando mi mirada. Me susurró que evitara las confrontaciones, que era peligroso, y que lo mejor era resignarse, porque así era la vida. Pero yo no podía conformarme, no podía simular que todo estaba bien. En la oscuridad de la noche, mientras mis hermanos dormían y mi madre lavaba los trastes con la mirada ausente, me levanté de la cama, tomé un trozo de carbón y sin pensar, como si fuera una necesidad vital, escribí en la pared de nuestro cuarto: no soy de nadie, no me vendan más. A la mañana siguiente la publicación había sido eliminada, pero yo comprendí que alguien la había leído, que alguien, aunque fuera por un instante, había sido confrontado por mi expresión de dolor. Desde ese momento mi aislamiento se intensificó. Dejaron de enviarme a la escuela, me obligaban a trabajar en las tareas del hogar durante todo el día, me encerraban y me vigilaban constantemente, pero ya era demasiado tarde, mi conciencia había despertado. Ya no podían silenciarme con oraciones, ni amedrentarme con amenazas, ni engañarme con tratos presentados como sacrificios. Ya era consciente de que lo que me hacían tenía un nombre, de que existía un mundo más allá del nuestro, y de que el amor no se adquiere, ni se impone, ni se exige a través de la violencia. Mi madre gradualmente comenzó a mostrar más nerviosismo. Cada vez que mi padre hablaba de mí, refiriéndose a mí como una obligación o un favor hacia sus amigos, ella apretaba las manos con fuerza. Ya no rezaba en voz alta, ni acariciaba mi cabello por las noches, solo me observaba. Me miraba con una tristeza que casi parecía una disculpa, pero ya no era suficiente. Yo ya no anhelaba miradas tristes, sino una vida diferente. Y aunque desconocía el camino para lograrlo, supe que la buscaría sin importar que haría todo lo necesario para romper ese ciclo destructivo, incluso si eso implicaba arriesgar mi propia vida, porque había llegado a comprender algo que transformó radicalmente mi existencia. Comprendí que no fui creada para ser explotada, sino para vivir plenamente. Cuando una mujer comienza a despertar, la primera emoción que experimenta no es alivio, sino miedo. El miedo de no poder seguir ignorando la realidad, de no poder simular que no entiende. Ahora sabía que la vida que otras niñas llevaban no era la misma que la mía. Sabía que lo que me sucedía no era ni justo ni normal. Y esa comprensión se sentía como una pesada losa en el pecho, porque aunque me brindaba claridad, también me dejaba más sola, más expuesta. Ya no era una niña confundida, sino una muchacha marcada, consciente, furiosa, y eso, para hombres como mi padre, era un peligro. Mi padre lo notó, percibió que ya no agachaba la cabeza, que mis ojos ya no temblaban como antes, y que mis respuestas eran más concisas, más bruscas. Se percató de que ya no me sometía con la misma facilidad de antes, mis movimientos se habían vuelto más lentos y mis manos se resistían a obedecer sus órdenes. La primera vez que le dije no quiero, una rabia que desconocía que poseía se apoderó de él. Me arrojó contra la pared, gritando quién me creía que él era mi dueño, que sin él yo no era nada. Me propinó una bofetada tan violenta que vi estrellas, a pesar de ser de día. Me encerró en la habitación durante 3 días, alimentándome a través de una pequeña abertura. Mi madre no pronunciaba palabra alguna. Pasaba frente a la puerta, dejaba la comida y se marchaba sin mirarme. Cuando me liberaron, ya no era la misma persona. Mi cuerpo estaba demacrado y sucio, pero esa mente se había fortalecido al comprender que mi negativa, mi no, tenía poder, y esa comprensión me otorgó una llama de fuerza que nadie pudo extinguir. El castigo, sin embargo, no fue suficiente para quebrantarme. Necesitaban doblegarme de nuevo y por eso, semanas después, me enviaron con un hombre forastero, alguien que no era de nuestro pueblo. Silvestre, cuyo nombre me pareció una burla desde el instante en que lo oí, era un hombre anciano, mayor incluso que mi propio padre, con ojos diminutos y manos toscas. Me condujo a su rancho, un lugar aislado y distante, donde mis gritos jamás serían escuchados. Permanecí callada, sin lágrimas ni palabras, inmóvil como un objeto. Él, ofendido por mi silencio, me escupió en el rostro y me encerró en un cuarto pequeño y pestilente, impregnado del olor a humedad y a gallinas muertas.
Ignoro cuánto tiempo permanecí allí, quizás días, alimentada con tortillas endurecidas y agua tibia. Luego, regresó ebrio. Me levantó del suelo a empujones y me sometió a actos que jamás he osado relatar, ni siquiera ahora, acciones que me desgarraron el alma, que me rompieron por dentro, que me dejaron postrada. Creí que la muerte me aguardaba allí, pero lo peor fue que, después de todo, me abandonó pronunciando las palabras, ya no sirve. Se volvió piedra, llévensela. Fui de vuelta como un animal defectuoso. Regresé a casa cojeando, consumida por la fiebre y sin poder articular palabra. Mi madre me tendió sobre la tierra fría y polvorienta, empapó un trapo con agua fresca y me lo colocó sobre la frente ardiendo, sin pronunciar palabra. Desde mi posición observaba su rostro buscando desesperadamente alguna emoción, ya fuera compasión, horror o incluso rabia, pero solo veía cansancio, una fatiga profunda, como si ella también estuviera vacía por dentro. Me hundí en un sueño profundo que duró días. Al despertar, sentí la boca reseca y los labios agrietados. Mis hermanos jugaban alegremente en el patio, y mi padre no estaba presente. Por un instante, una sensación extraña, casi parecida a la paz, me invadió. Pero esa calma fue efímera, una ilusión que se desvanecía rápidamente. Con el tiempo mi cuerpo comenzó a deteriorarse, los dolores se volvieron constantes, mis periodos menstruales se interrumpieron, y mi piel se cubrió de llagas dolorosas, mientras mis dientes se aflojaban. Me sentía como un trapo viejo retorcido una y otra vez, despojado de forma y utilidad, una sombra silenciosa que deambulaba por la casa. Ya no me dirigían la palabra, solo me daban órdenes. Obedecía no por temor, sino porque necesitaba desesperadamente el tiempo. No estaba pensando en huir, pues no tenía un lugar a donde ir, mi enfoque era resistir, conservar mis energías y prepararme para cualquier oportunidad, si es que alguna vez se presentaba. Pero en medio de todo este sufrimiento, el dolor más profundo fue ver a mi hermano menor sucumbir a la situación. Tenía 13 años, era un niño lleno de alegría, siempre dispuesto a bromear, con una pelota en la mano y tarareando canciones de la radio. Sin embargo, comenzó a enmudecer, a bajar la mirada, a retraerse del mundo. Ya no deseaba salir, ni jugar, y sus manos temblaban. Un día lo encontré llorando en silencio, agachado junto al pozo, y comprendí que lo que yo estaba viviendo ahora, él también lo experimentaba. Quizás de manera diferente, tal vez con otros opresores, pero el sufrimiento era idéntico. Lo vi caminar de madrugada, descalzo y solitario, con la mirada fija en el cielo, como implorando ser tragado por él. Me dolió más que mis propias heridas, porque no pude protegerlo, porque no logré prevenirlo, porque el infierno se había extendido. Una noche me acerqué a él y le aseguré que no estaba solo, que comprendía su sufrimiento, que juntos encontraríamos la forma de escapar algún día. Sus ojos se llenaron de lágrimas y me preguntó con voz temblorosa, ¿a dónde? La pregunta me dejó sin palabras, pues no teníamos ningún lugar a donde ir, ni futuro que vislumbrar. Solo nos teníamos el uno al otro, y ni siquiera esa conexión era segura. Lo abracé con fuerza, sintiendo por primera vez en mucho tiempo un abrazo que no escondía amenaza alguna. Ambos lloramos, dejando que las lágrimas intentaran borrar las cicatrices del pasado, como si aún fuéramos inocentes niños y no almas atormentadas en cuerpos heridos. A partir de ese momento, la situación se volvió aún más sombría. Mi padre, sospechando de nuestra cercanía, intensificó su vigilancia sobre nosotros. Nos acusaba de corrompernos, exigiendo disciplina. Nos castigaba por cualquier motivo, nos encerraba, nos separaba. En una ocasión, le dijo a mi madre que planeaba enviarme a vivir con un amigo en otro estado, con la intención de enderezarme. Comprendí que aquello era un castigo, que la intención era aniquilarme, hacerme desaparecer completamente, y por primera vez en mi vida experimenté un terror genuino, el pánico de no volver a ver a mi hermano, el temor de nunca más regresar, el miedo de que mi existencia llegara a su fin de esa manera, a manos de otro monstruo. Entendí que debía actuar, que tenía que romper ese ciclo infernal, pero desconocía la forma, la manera de hacerlo.
La oportunidad surgió una noche cuando mi padre, sumido en la embriaguez, se desplomó dormido en el patio. Aproveché la situación, me dirigí a la habitación de mi madre. Le informé que me marchaba, que no podía soportar más. Ella me observó con una mirada que parecía anticipar mi decisión. No lloró, no intentó retenerme, simplemente me entregó una cobija, unas pocas monedas y me susurró: ve, pero no mires atrás. Fue lo más cercano a una bendición que recibí en toda mi vida. Salí de aquella casa una madrugada sin luna, sin llevar conmigo nada más que la vieja cobija, las monedas sudadas que mi madre había apretado en mi mano temblorosa, y el eco de sus últimas palabras. No mires atrás. Caminé sin prestar atención a nadie, con los pies doloridos por las piedras del camino y sintiendo los latidos de mi corazón resonando en mi cuello. Ignoraba mi destino, solo tenía la certeza de que debía escapar, de que si me quedaba un día más, una parte de mi ser se extinguiría por completo. El campo se extendía silencioso, el frío calaba hasta los huesos de mis brazos, pero extrañamente, ese silencio ya no me aterró. Era el silencio de la libertad. Una libertad frágil, incierta, pero libertad al fin y al cabo. Con cada paso que daba, sentía que me desprendía de una oscuridad profunda, como si el fango que me había aprisionado durante años comenzara a resquebrajarse y a desmoronarse. En ocasiones temía que me persiguieran, que mi padre me encontrara y me obligara a regresar a base de golpes, pero nada de eso ocurrió. Nadie me siguió, nadie gritó mi nombre y esa falta de reacción, esa facilidad con la que logré huir, también me dolía, porque demostraba que a nadie le importaba realmente mi presencia o ausencia. Finalmente llegué a un pueblo cercano. Al amanecer me encontraba completamente sola, sin conocer a nadie. No sabía cómo pedir ayuda sin revelar mi situación. Me senté frente a una iglesia, con las piernas entumecidas y el estómago rugiendo por el hambre. Entonces vi salir a una mujer con un balde de agua. Me observó de reojo, pero no pronunció palabra alguna. Al cabo de un tiempo, una mujer más joven, cargando a un bebé en sus brazos, salió. Se acercó y me ofreció un trozo de pan que parecía endurecido y un vaso con agua. Agradecí su gesto, mi voz apenas audible. Ella, con amabilidad, me preguntó mi nombre. En ese momento, un impulso inexplicable me llevó a mentir. No supe por qué, pero sentí que el nombre de Emilia, que aún resonaba en mi memoria, pertenecía a la niña destrozada que había dejado atrás. Inventé otro, un nombre nuevo, un nombre que sonaba dulce. Rosa, respondí. De esa forma, comencé una nueva existencia, con una identidad prestada y un pasado cuidadosamente oculto. La mujer me condujo a su humilde hogar, tan pobre como el de todas las personas de la zona, pero lleno de una calidez reconfortante. Me ofreció un lugar para dormir en una sencilla cama, ubicada junto a la cocina. A cambio colaboraba con las tareas domésticas, lavar la ropa, cuidar al bebé, mantener la casa limpia. Ella, sin hacer demasiadas preguntas, solo me advirtió: aquí nadie se entromete en la vida de los demás. Esa simple frase me brindó una invaluable sensación de tranquilidad. Durante semanas me mantuve en silencio, absorta en el trabajo, comiendo poco, durmiendo mal, sobresaltada por los ruidos nocturnos, acosada por los recuerdos y el constante temor. En ocasiones la idea de regresar a mi antigua vida me asaltaba, no por anhelo, sino porque era lo único que conocía, porque el dolor, paradójicamente, se asemeja a un hogar cuando es lo único que has experimentado. No obstante, me aferraba a esta nueva realidad, me obligaba a permanecer. Un día, me llevaron por primera vez al bullicioso mercado. Por primera vez en mi vida, la calle no me infundía temor. Caminaba entre los puestos del mercado con la vista clavada en el suelo, intentando pasar desapercibida. De pronto una voz me detuvo, pero no me llamaba por mi nombre, sino con una palabra desconocida que se dirigía a mí. Muchachita, dijo un hombre de edad, un panadero. Sus ojos estaban surcados de arrugas, su voz era cansada, pero amable. Me ofreció un pan dulce y me preguntó si quería aprender a hornear. Asentí sin dudarlo.
Así fue como comencé a trabajar con él, cada amanecer, amasando con energía, sumergiendo las manos en harina y azúcar. Sus manos jamás me tocaron, nunca traspasó ningún límite, lo cual era un milagro para mí. Me trataba como a una persona, escuchaba mis silencios y mis palabras. A veces me narraba historias, otras trabajábamos en silencio. Yo observaba sus movimientos, la serenidad con la que hacía cada cosa, aferrándome a ese ritmo como un náufrago a la orilla. Con el tiempo mis días se llenaron de nuevas costumbres. Después de mucho tiempo de visitar el río sin sentir el pánico, y de poder sentarme a la sombra de un árbol sin esperar insinuaciones, descubrí una sonrisa propia, una que brotaba lentamente sin obligación. Aún sufría noches atormentadas por pesadillas, donde mi padre, otros hombres y habitaciones cerradas se repetían. Aunque me tapaba los oídos y me acurrucaba para protegerme, la llegada del amanecer me encontraba viva, sola y, de alguna manera, satisfecha. Un día, don Jacinto el panadero me llamó fuerte, afirmando que mis ojos revelaban una vida llena de experiencias. Ante sus palabras solo pude asentir, pero su significado me persiguió por mucho tiempo. Fuerte. Nunca me había visto así. Me había sentido destrozada, amancillada, utilizada, pero no fuerte. Sin embargo, continuaba en pie y si persistía, debía haber algo de fuerza en mí. Fue entonces cuando conocí a Armando, un repartidor que traía productos de la ciudad y a veces se quedaba en el pueblo. Él me trataba con respeto, me ofrecía fruta y me hacía preguntas simples. Un día, me confesó que le agradaba el timbre de mi voz. Le contesté que hacía mucho tiempo que no la empleaba para expresar algo bello o significativo. Entonces se echó a reír. Me dijo que yo merecía algo mejor, que merecía ser feliz. Esas palabras tan sencillas y directas me conmovieron hasta las lágrimas en la soledad de aquella noche, porque en el fondo no estaba segura de merecer algo bueno en mi vida, dudaba si podía aceptar el afecto sin sospechar que traía consigo una carga oculta. Sin embargo, me esforcé por creerlo y cuando Armando me propuso acompañarlo, no dije que sí de inmediato. Lo medité, sentí dudas, incluso miedo, pero luego de un momento accedí, no por amor, o no completamente, sino porque sentí que a su lado podría transformarme en una persona diferente. Nos trasladamos a un pueblo más grande, comenzando una nueva vida. Aunque no fue un camino fácil ni perfecto, por primera vez tuve una casa propia, con una puerta que solo yo podía cruzar, un espacio donde podía decidir libremente si me vestía o no, si dormía o no, si me comunicaba o no. Esa libertad, la más elemental, que para otros era algo común, para mí era un privilegio que atesoraba. No todo fue felicidad, a veces me aislaba en el baño, donde lloraba sin saber exactamente el motivo de mi tristeza. En ocasiones, yo, a pesar de sentirme querida, rehusaba el contacto físico y las muestras de afecto. A veces, sin una razón aparente, me sentía presa del miedo y la ansiedad. Armando con el tiempo aprendió a no insistir, a ser paciente, a brindar apoyo sin ejercer presión alguna. Gracias a su comprensión, poco a poco fui comprendiendo que no todos los hombres actúan igual, que no todas las experiencias vitales tienen que ser dolorosas, y que es posible comenzar de nuevo, incluso cuando el alma está hecha pedazos. Comprendí que existen heridas que, aunque no sanan por completo, permiten el paso de la luz. Hoy, al recordar el pasado, sé que esa madrugada en que abandoné mi hogar marcó el principio de mi verdadera existencia. Cargué conmigo las cicatrices, los recuerdos dolorosos, pero también la promesa de lo que soy hoy, una mujer que resistió, que sobrevivió, que se atrevió a decir basta. Y aunque el mundo no me reconoció ni me otorgó ningún premio, sé que en esa decisión residió mi mayor triunfo. Han transcurrido muchos años desde aquella noche de fuga, más de 60. A veces siento que fue ayer, otras que ocurrió en otra vida. Actualmente vivo sola, mi esposo falleció hace mucho tiempo. Mis hijos, ya adultos e independientes, han forjado sus propios caminos, y mis nietos, con la alegría de la infancia, vienen a visitarme esporádicamente.
Vivo en una casa humilde pero acogedora, con paredes impolutas y ventanas siempre abiertas, que permiten la entrada de la luz y el aire fresco. Me deleito en la sencillez de sentarme en la mecedora del patio, observando el cielo infinito y escuchando el melodioso canto de los pájaros, placeres que antes, en tiempos de adversidad, me eran completamente ajenos y que ahora atesoro como mi mayor fortuna. No necesito grandes lujos, pues he comprendido que la verdadera paz no reside en la acumulación de bienes, sino en la capacidad de respirar libremente sin temor a la violencia, en la certeza de que nadie me gritará, me lastimará o me tocará sin mi consentimiento, en el valor del silencio, un silencio que ya no representa una amenaza. Durante mucho tiempo permanecí en silencio, reprimiendo mis palabras y mis experiencias. Callé todo, incluso cuando la calma regresó a mi vida, incluso cuando el peligro había desaparecido, porque me sentía avergonzada y el dolor era tan profundo que me aterraba la idea de revivirlo. Creía que al mencionar lo sucedido, reviviría el sufrimiento como si nombrarlo lo hiciera reaparecer. Por eso construí mi vida como pude, criando a mis hijos con los recursos y conocimientos que tenía. Cometí errores, por supuesto, a veces fui demasiado severa, otras veces demasiado silenciosa, pero jamás los abandoné ni permití que nadie los lastimara. Si la situación lo requería, dormía en el umbral a la entrada. Me convertí en la guardiana, y aunque quizás no comprendían del todo, intuyo que siempre percibieron una sensación de seguridad en mi compañía. Jamás volví a ver a mi madre. Años más tarde me enteré que había fallecido sola en la misma casa donde vivíamos. Me contaron que al final, hablaba consigo misma, repitiendo mi nombre como una plegaria. Ignoro si es verdad, no quise investigar. Durante mucho tiempo sentí un profundo odio hacia ella. Luego simplemente dejé de pensar en su figura. Ahora que soy mayor y la entiendo mejor, el odio se ha disipado, dejando espacio a la compasión. Porque una mujer que no pudo proteger a su hija también fue una mujer cautiva, quebrada por las circunstancias. Porque a pesar de haberme fallado, fue la única que me brindó algo el día en que más lo necesitaba, su silencio cómplice permitiéndome escapar. Quizás por eso la perdoné, aunque nunca lo verbalicé. De mi padre no volví a tener noticias. Me informaron que desapareció un día sin dejar rastro, algunos especularon con un posible asesinato, otros con una huida. A mí me resulta indiferente. Su historia concluyó el día en que yo me marché. Ya no ejerce ningún poder sobre mí. No siento odio hacia él. No le temo, no le guardo rencor. Es como un fantasma de una pesadilla lejana. Esa figura opresiva ya no tiene poder sobre mí, ya no me alcanza. Mi hermano, aquel que sufría en silencio y se escondía tras el pozo, finalmente también logró escapar. Años después nos volvimos a encontrar, un encuentro extraño, pero nos reconocimos en la profundidad de nuestros ojos. Él ahora tenía una nueva familia, una vida diferente, pero en nuestras miradas aún se reflejaba ese lazo roto que nos unió en el sufrimiento. Charlamos brevemente, pero fue suficiente para comprender que ambos habíamos sobrevivido, que no nos habían derrotado. Nos abrazamos con fuerza, y por un instante volvimos a ser esos niños vulnerables que solo se tenían el uno al otro. Ahora, contemplando mi vida desde esta calma actual, siento una mezcla compleja de tristeza y orgullo, tristeza por todo lo que perdimos, por la infancia robada, por los años de humillación, pero también orgullo porque no me doblegué, porque me levanté, porque aunque me intercambiaron por botellas, aunque me desecharon como un trapo sucio, nunca lograron extinguir por completo la llama de mi espíritu. A pesar de todo, siempre persistió una mínima esperanza, una tenue señal que me instaba a resistir, diciéndome aguanta, porque la recompensa llegará. Y ese día finalmente llegó, manifestándose en el aroma a pan recién horneado de las mañanas, en la voz serena y amable de un hombre bondadoso, y en el afecto incondicional de mis hijos, quienes me abrazaban sin ser conscientes de todo el sacrificio que me había costado mantenerlos a mi lado. Llegó con cada noche que pude dormir sin miedo, con cada amanecer en que tuve la libertad de decidir sobre mi propio cuerpo, y con cada palabra que aprendí a pronunciar sin vacilar. La vida no me trató con justicia,
pero yo luché con uñas y dientes para obtener todo lo que pude. Le arrebaté a la vida cada instante de paz, cada momento de cariño. Aunque no viví la vida que alguna vez soñé, sí viví, y eso, para mí, es un verdadero milagro. Hoy alzo mi voz, hoy comparto mi historia, no porque busque compasión ni pretenda despertar lástima. Hablo porque sé que existen niñas que como yo se sienten silenciadas, y mujeres que como yo, alguna vez pensaron que su dolor no sería escuchado, que nadie las creería, que nadie se preocuparía por ellas. Y quiero que sepan que es posible superar esto, aunque el camino no sea fácil y duela mucho, es posible. Lo que te hicieron no te define, no estás destruida, eres más fuerte de lo que te hicieron creer. A mis nietas algún día les narraré esta historia, quizás no con cada detalle, sino simplemente diciéndoles que su abuela fue muy valiente, que luchó por tener un hogar seguro con ventanas y una cama donde nadie pudiera entrar por la fuerza, que perseveró cuando todos se rindieron, que un día dijo basta, y se alejó sola hasta encontrarse a sí misma. Y si algún día sienten miedo, rabia o tristeza, que recuerden que llevan mi sangre y en mi sangre hay dolor, sí, pero también coraje, también luz y también amor, ese amor que surge después del sufrimiento, que se crea con lo que queda, que se da libremente, no se obliga. Y así quiero que me recuerden, no como la niña que fue vendida, ni como la joven destrozada, sino como la mujer que un día se levantó, se marchó y vivió plenamente. M.